México ha sido durante mucho tiempo un lugar donde conviven el movimiento y la tensión, donde las culturas se encuentran y a veces chocan. A finales de los años 80, esta región llevaba una inquietud silenciosa, una conciencia discreta de que fuerzas invisibles moldeaban la vida más allá del ritmo visible de pueblos y carreteras. El sur de Texas, con sus noches cálidas y caminos abiertos, parecía a primera vista un lugar de rutina común, pero bajo esa superficie había historias susurradas, indicios de peligro justo fuera de la percepción. En la primavera de 1989, la ciudad de Brownsville, Texas, descansaba junto al Río Grande, con una vida marcada por el comercio, el turismo y el constante cruce de personas entre países. Estudiantes universitarios, atraídos por el sol y la fiesta, viajaban a menudo a la cercana Matamoros, México, sobre todo en Spring Break. Era una tradición de risas, música y la confianza despreocupada de la juventud. Para muchos, la frontera no era barrera sino invitación, una puerta a algo más libre y vibrante. Mark Kilroy era uno de esos estudiantes. Con 21 años, estudiante de premedicina en la Universidad de Texas en Austin, destacaba por su sentido de propósito. Sus amigos lo describían como disciplinado, reflexivo y discretamente ambicioso, alguien que equilibraba exigencia académica con calidez genuina. Había crecido en Santa Fe, Texas, en una familia unida que valoraba la educación y la integridad. Para quienes lo conocían, Mark representaba promesa, firme y segura, basada en inteligencia y carácter. Ese marzo, Mark viajó con amigos a South Padre Island, un destino costero conocido por su ambiente de Spring Break. Los días transcurrían entre sol y el ritmo tranquilo del mar, mientras las noches tenían otra energía, bares llenos, música alta y la sensación de que todo era posible. Fue en una de esas noches cuando decidieron cruzar a Matamoros, como tantos otros que buscaban cambiar de ambiente. La decisión parecía normal, casi rutina, guiada más por curiosidad que por riesgo. Matamoros, al otro lado de la frontera, ofrecía un contraste marcado. Las calles vibraban de actividad, luces de neón reflejándose en caminos estrechos con bares y tiendas pequeñas. Los vendedores llamaban a los transeúntes y la música llenaba el aire. Para los estudiantes estadounidenses, la ciudad tenía un atractivo familiar y ajeno a la vez, un lugar donde los límites se difuminaban. Pero más allá de las calles principales, había capas ocultas, invisibles para quienes se quedaban en las zonas iluminadas. Sin que Mark y sus amigos lo supieran, otro mundo coexistía con el suyo, definido no por la fiesta sino por control, secreto y creencias fuera de lo convencional. En zonas rurales cerca de Matamoros, ranchos aislados salpicaban el paisaje, con exteriores tranquilos que ocultaban actividades que luego impactarían a investigadores y público. Estos lugares estaban lejos del ruido urbano, conectados por caminos de tierra y rodeados de espacios abiertos que ofrecían privacidad y ocultamiento. En el centro de ese mundo oculto había un grupo unido por rituales y jerarquía, liderado por personas que mezclaban crimen con prácticas espirituales distorsionadas. Sus creencias tomaban elementos de varias tradiciones, transformadas en algo más oscuro, justificando acciones en nombre del poder y la protección. Para un extraño, esas ideas serían incomprensibles, pero dentro del grupo formaban una estructura que regía conducta y exigía lealtad. Mientras avanzaba la noche en Matamoros, Mark y sus amigos se movían entre la multitud, sin notar los cambios a su alrededor. Las horas pasaban en una mezcla de conversaciones y movimiento, una noche que se vuelve recuerdo difuso más que momentos claros. Sin embargo, bajo esa superficie, ocurrían cambios sutiles, movimientos invisibles, decisiones de personas cuyos caminos ya se cruzaban con los suyos. Cerca de la madrugada, cuando la energía de la ciudad empezaba a bajar, Mark se separó de sus amigos. Era el tipo de separación común en lugares concurridos, breve y normalmente inofensiva. Pero en ese momento, lo cotidiano ocultaba un peligro creciente. Las calles, antes llenas de luz y ruido,
cambiaban de tono, con sombras alargándose hacia el amanecer. A lo lejos, vehículos recorrían caminos más tranquilos y figuras permanecían en los bordes de la vista. La región fronteriza, tan viva horas antes, ahora se sentía distinta, menos clara, más incierta. Fue en ese ambiente, donde la visibilidad y la conciencia se reducían, que comenzaron a formarse los primeros indicios de algo irreversible. Lo que siguió transformaría una noche de celebración en el inicio de un caso que cruzaría fronteras, desafiaría a investigadores y revelaría un mundo inesperado. En esos últimos momentos antes del cambio, no hubo señal clara ni advertencia evidente, solo el paso sutil de lo normal a algo mucho más oscuro, mientras la tormenta, oculta por mucho tiempo, comenzaba a desatarse. En el momento en que Mark Kilroy desapareció, la noche se quebró en algo mucho más grave que una simple pérdida de contacto. Sus amigos, al principio, asumieron un retraso común, un giro equivocado, un desvío breve, el tipo de error que se resuelve en minutos. Pero cuando esos minutos se volvieron horas, la preocupación creció hasta convertirse en alarma. Al amanecer, la ausencia ya tenía un peso imposible de ignorar. En Texas, la realidad se propagó rápido. Mark no había vuelto. Las llamadas no tenían respuesta. Sus pertenencias seguían intactas. Lo que empezó como una salida típica de Spring Break se convirtió en el centro de una crisis creciente. Se avisó a las autoridades, y pronto agentes de Estados Unidos y México iniciaron una investigación compleja y transfronteriza. Al inicio, la búsqueda siguió patrones conocidos. La policía reconstruyó los últimos movimientos de Mark, entrevistando a amigos, empleados de bares y posibles testigos de esa noche. Se reunieron descripciones, se armaron cronologías y se revisó cada detalle en busca de fallos. Pero las primeras fases ofrecieron poco. La frontera, con su flujo constante, dificultaba certezas. Cada pista se desvanecía en duda. En Matamoros, la investigación tomó otra urgencia. Autoridades mexicanas, conscientes de redes criminales profundas, consideraron más que una simple desaparición. La zona llevaba tiempo bajo influencia del crimen organizado, donde rutas de droga coincidían con propiedades rurales aisladas fuera del escrutinio público. En esos espacios ocultos empezó a centrarse la sospecha. Pasaron días y la búsqueda creció. Helicópteros revisaron áreas remotas. Agentes salieron de la ciudad hacia campos y matorrales de acceso difícil. Familias a ambos lados de la frontera esperaban respuestas, con esperanza cada vez más frágil ante el paso del tiempo. Entonces surgió un giro, no por la búsqueda directa, sino por un hecho que parecía ajeno. Policía Federal Mexicana, en patrulla rutinaria, se acercó a un vehículo que intentó evadir inspección. Siguió una breve persecución y arresto. Dentro había personas que, al ser interrogadas, empezaron a dar fragmentos de información, al inicio inconexos, luego más claros. Esos fragmentos apuntaban a un rancho fuera de Matamoros, conocido localmente pero poco visitado. La propiedad, luego identificada como Rancho Santa Elena, estaba aislada, rodeada de vegetación densa y accesible por caminos estrechos sin señalizar. Según declaraciones, allí ocurría algo mucho más organizado y perturbador. Cuando las autoridades llegaron, el lugar superó toda expectativa. El terreno mostraba actividad reciente, pero no agrícola. Había estructuras deterioradas y objetos dispersos que sugerían ritual, no rutina, recipientes, marcas y elementos colocados con intención. Los investigadores avanzaron con cuidado, documentando todo, conscientes de que el sitio tenía un significado mayor. A medida que la búsqueda avanzó, la tierra empezó a revelar lo oculto. Se hallaron tumbas poco profundas, cada una ampliando la magnitud de lo descubierto. Los restos indicaban que Mark Kilroy no era la única víctima.
Había más, personas cuyas desapariciones pasaron inadvertidas, ocultas en el aislamiento del rancho. Equipos forenses trabajaron con método, catalogando pruebas e intentando identificar a las víctimas. El proceso fue lento, exigiendo precisión. Cada hallazgo aumentaba la complejidad, transformando el caso de una desaparición en algo mucho mayor, un patrón de actos unidos por un propósito común. Ese propósito giraba en torno a un grupo dirigido por una figura con influencia criminal y psicológica. Adolfo Constanzo, que combinaba narcotráfico con creencias rituales distorsionadas, había creado un entorno donde la violencia se justificaba como necesidad. Dentro de su círculo, actos impensables se veían como medios de protección y poder. Los testimonios de los detenidos comenzaron a coincidir. Describían una estructura de lealtad obligada y participación exigida. Los rituales, dijeron, no eran simbólicos sino funcionales, buscaban invulnerabilidad, evadir a la ley y asegurar éxito. Las víctimas se elegían por oportunidad y significado percibido, reducidas a piezas de un sistema de creencias. Mark Kilroy, según todo, fue elegido al azar, una víctima de circunstancias, no de intención directa. Su presencia en el lugar y momento equivocados lo cruzó con un grupo que buscaba personas para sus rituales. Lo que parecía una simple separación de amigos fue, en realidad, el instante en que entró en un entorno sin salida. Al reconstruir los hechos, la secuencia se volvió más clara. Mark fue llevado de la ciudad al rancho, retenido un tiempo y finalmente asesinado dentro de un ritual. Los detalles, documentados con precisión, se trataron con cautela por las autoridades, conscientes de su impacto en el público y la familia. El hallazgo del rancho marcó un punto decisivo. Lo que era incertidumbre se apoyaba ahora en pruebas físicas, testimoniales y forenses. El enfoque pasó de buscar a Mark a identificar responsables y comprender el alcance total. Surgieron nombres, se trazaron vínculos y empezó a formarse una red. Pero pese a las detenciones, una figura clave seguía libre. Constanzo no estaba en el lugar durante el operativo inicial, y su ausencia proyectaba sombras sobre el avance logrado. Las autoridades sabían que sin él, el caso no estaba completo. A través de la frontera, la cooperación se intensificó. Se compartió información, se alinearon estrategias y se coordinaron esfuerzos acordes a la gravedad. El caso dejó de ser local y pasó a prioridad internacional. Para la familia de Mark Kilroy, la confirmación de su destino trajo una claridad devastadora. La esperanza de días de incertidumbre se transformó en duelo, marcado por lo ocurrido. Pero dentro de ese dolor también surgió determinación, necesidad de respuestas, de responsabilidad y de justicia. Mientras la investigación seguía, el rancho quedó como recordatorio de lo descubierto. Ya no era solo un lugar, sino símbolo de peligros ocultos. Cada evidencia reunida alimentó un caso que desafiaría sistemas legales, enfrentaría temores profundos y obligaría a examinar las fuerzas activas en la frontera. La cacería, ya en marcha total, dejó de ser descubrimiento. Pasó a ser persecución, de responsables, de la verdad y de una resolución que pudiera dar algo de cierre a una historia marcada por la oscuridad. En los días tras el hallazgo en Rancho Santa Elena, la investigación pasó de la revelación a la persecución. La evidencia reunida, fosas, objetos rituales y testimonios de detenidos, expuso la estructura de un grupo que operaba con disciplina y miedo. Sin embargo, la figura central, Adolfo Constanzo, seguía prófuga, y su ausencia mantenía la incertidumbre sobre los avances. Para los investigadores a ambos lados de la frontera, el objetivo ya no era solo entender lo ocurrido, sino asegurar que los responsables rindieran cuentas. A medida que continuaban las detenciones, surgió una imagen más clara de la organización.
Miembros del grupo, algunos profundamente implicados y otros atraídos por manipulación o coerción, dieron declaraciones que reforzaban la misma narrativa central. Constanzo se había posicionado no solo como líder, sino como una autoridad cuyas órdenes tenían peso espiritual y práctico. Su influencia iba más allá del rancho, conectándose con redes criminales ligadas al narcotráfico y el contrabando. Dentro de esa estructura, los rituales no eran actos aislados, sino parte de la identidad del grupo, reforzando lealtad y control. Uno de los avances clave fue la identificación y arresto de Sara Aldrete, una mujer universitaria que se había convertido en una de las colaboradoras más cercanas de Constanzo. Su presencia en el grupo rompía ideas sobre quién podía integrarse en ese sistema. Los investigadores descubrieron que su papel iba más allá de participar, actuaba como intermediaria, ayudando a mantener el orden y ejecutar las órdenes del líder. Su arresto fue un paso decisivo para desmantelar la organización y entender su dinámica interna. Mientras tanto, la búsqueda de Constanzo se intensificó. Información obtenida en interrogatorios señalaba sus movimientos por el norte de México, a menudo con un pequeño grupo de seguidores leales. Las autoridades siguieron pistas en varias ciudades, reduciendo el cerco conforme surgían patrones. La persecución exigía coordinación entre agencias, cada una en jurisdicciones distintas pero con un objetivo común. En mayo de 1989, la búsqueda llegó a su fin en Ciudad de México. Con datos de la investigación, la policía localizó una vivienda vinculada a Constanzo. Lo que siguió fue un enfrentamiento breve. Cuando los agentes se acercaron, Constanzo, junto a uno de sus colaboradores más cercanos, decidió no rendirse. Esa decisión cerró de inmediato la persecución, pero también impidió obtener un relato completo del principal implicado. Para los investigadores, fue a la vez cierre y límite, el final del operativo, sin todas las respuestas que un juicio habría dado. Con Constanzo fuera, la atención volvió a los detenidos. En México comenzaron procesos legales contra varios miembros por secuestro, homicidio y crimen organizado. Los juicios fueron complejos, con abundante evidencia y testimonios que detallaban las operaciones del culto y los hechos en Rancho Santa Elena. Los fiscales buscaron presentar un relato claro, conectando acciones individuales con el sistema en que ocurrieron. Hubo condenas, con penas acordes a la gravedad de los delitos. Para las familias de las víctimas, incluida la de Mark Kilroy, los fallos ofrecieron cierta justicia, aunque no un cierre total. La pérdida persistía, marcada por el conocimiento de lo ocurrido. Aún así, en la sala se reconoció la responsabilidad, un contraste con el secreto que definió al grupo. En Estados Unidos, el caso generó su propia respuesta. Las agencias analizaron las condiciones que permitieron el crimen, en especial las vulnerabilidades del cruce fronterizo. La investigación evidenció los retos de coordinar entre países y la necesidad de mayor conciencia para quienes se mueven entre regiones sin entender los riesgos. Aunque ninguna medida única podía resolver todo, el caso impulsó debates sobre seguridad, jurisdicción y cooperación. Con el tiempo, la historia de Mark Kilroy dejó de ser solo un expediente. Se volvió referencia, un recordatorio de cuán rápido lo cotidiano puede cruzarse con el peligro. Para estudiantes y familias, subrayó la importancia de la precaución, sobre todo en entornos desconocidos. Para las autoridades, fue ejemplo de las dificultades y la necesidad de colaboración internacional. El legado también alcanzó la conciencia cultural. La idea de un grupo que mezclaba crimen con creencias rituales desafió la comprensión común, obligando a examinar cómo surgen y persisten estos sistemas. Investigadores y analistas estudiaron su dinámica, buscando entender no solo qué pasó, sino cómo las personas llegan a formar parte de ello.
Ese trabajo aportó una comprensión más profunda de los factores psicológicos y sociales detrás de la violencia organizada. Para la familia de Mark Kilroy, los años siguientes se centraron en la memoria. No fue definido por su muerte, sino por su vida, su dedicación, sus vínculos y el futuro que construía. Al honrarlo, preservaron su identidad, separada de los hechos que lo arrebataron. Las comunidades a ambos lados de la frontera también sintieron el impacto. En Bronzeville y Matamoros, el caso quedó en la historia local como un momento que expuso lo oculto. Recordó que bajo paisajes familiares pueden existir capas invisibles, moldeadas por fuerzas fuera de la vista diaria. Años después, mientras investigaciones relacionadas continuaban hasta inicios de los 2000, la influencia del caso persistió. Se exploraron vínculos con otras redes criminales, y los patrones identificados en 1989 guiaron esfuerzos posteriores. El trabajo fue gradual, basado en la base creada por la investigación original. Al final, la historia no se define solo por los crímenes, sino por la respuesta, la determinación de descubrir la verdad, perseguir a los responsables y aprender de lo revelado. Es un relato de contrastes, entre lo cotidiano y el peligro oculto, entre control y responsabilidad, entre pérdida y la búsqueda de sentido. El nombre de Mark Kilroy perdura en esa narrativa, no como símbolo de miedo, sino como recordatorio del costo humano en su centro. Su historia, llevada en el tiempo, sigue moldeando cómo se entienden estos casos, asegurando que lo ocurrido no se olvide ni se repita sin conciencia.